Y bueno, y después hay cuencas cerradas, es decir, cuencas que no tienen salida al mar, que el agua llega y ahí se queda, y forma humedales de ese tipo porque hay una barrera, todo es una mezcla, hay barreras tectónicas, como en el caso de la laguna más chiquita que después vamos a hablar. Bueno, el típico humedal, este es la laguna Nimes que después vuelve, Liberá. Y este es el Mar Muerto. No tengo cómo señalar, pero a lo largo, ustedes ven una línea, y vamos a entrar a temas bíblicos acá, porque la laguna de arriba, esa que está bien arriba, es el Mar de Galilea, donde Jesucristo estuvo con los pescadores y demás, y este es el Mar Muerto. Y entonces, a lo largo del río Jordán, donde hubo bautismos históricos también, corre el agua que alimenta al Mar Muerto. En la actualidad, gran parte del norte de lo que sale de Galilea está dedicado a la irrigación, y todo eso captura el agua que va al Mar Muerto, y prácticamente al final no llega nada. El Mar Muerto baja 1 metro por año, desde hace ya mucho tiempo. Y hoy en día la única alternativa que se está viendo para salvarlo es un canal que atraviese desde el mar hasta el Mar Muerto, que es carísimo, que es complicado y que tal vez no se haga nunca. Pero el Mar Muerto baja 1 metro por año. Bueno, ¿por qué valen los humedales? Por lo menos significan conservación de biodiversidad. Los humedales Ramsar se deciden básicamente, una decisión fundamental es por la riqueza en aves que tienen. Por eso Mar Chiquita es un sitio internacional, o sea, es uno de los sitios internacionalmente reconocidos. Algo así como lo son las estancias jesuíticas desde otro punto de vista, pero todas ellas son lugares que tienen interés para la humanidad, más allá de lo local. Después vamos a hablar voy a dar acá lo general, después vamos a los detalles. También sirven para conservar áreas silvestres y todo lo que tenga de biodiversidad, no solo aves. Y algunos tienen importancia sociocultural. Por ejemplo, algunos están vinculados a culturas o a formas de vida. El lago Titicaca, por ejemplo, tiene comunidades indígenas que han vivido toda la vida ahí, que hacen, no sé si ustedes han visto esos barcos hechos de gramíneas y demás. En realidad, en Mendoza, nosotros también teníamos una cultura de tipo Titicaca, que eran los indígenas de San Juan y Mendoza, que vivían en las lagunas de Guanacache. Ahí había enormes humedales, lagunas de Guanacache. Cuando Burmeister, que es un investigador argentino, hace su diario y llega a Mendoza, dice: Mendoza es la principal provincia exportadora de pescado en Argentina. Había una enorme industria de pescado, de la trucha patagónica, que se producía en los humedales de Guanacache. Hoy en día toda esa agua sale en forma de vino, es decir, el agua que iba al humedal se la retuvo arriba para hacer riegos, desarrolló todo el gran progreso de San Juan y Mendoza, pero hubo un precio que se pagó ahí en ese sentido. Y por supuesto son lugares de importancia desde el punto de vista de investigación y educación. Perdón, antes pase muestra, creo que se me da todo bien. A ver. Se habla de que los ambientes naturales producen bienes y servicios. Bienes es lo que concretamente se explota, que puede ser, por ejemplo, la pesca o cualquier otro tipo de elemento que es
susceptible de ser comercializado. Y también están los servicios, que son los procesos ecológicos que los humedales hacen y que si no los hicieran ellos, tenemos que hacer nosotros. La idea de servicio ambiental está introduciéndose cada vez más, pero todavía no está totalmente incorporada. Por ejemplo, cuando íbamos a la escuela nos decían qué pasaba entre las plantas y los animales. Que las plantas tomaban el dióxido de carbono y liberaban oxígeno, y que los animales tomaban oxígeno y liberaban dióxido de carbono. Eso es lo que uno tenía que aprender para que la maestra se quedara contenta. Pero eso significa, en la práctica, que si no hubiera plantas, y sobre todo si no hubiera algas en los mares, la vida no podría seguir. Y en ese caso, la única alternativa que nos quedaría es instalar enormes satélites capaces de hacer, y de enormes plantas energéticas capaces de hacer el reciclado que lo hacen las plantas gratis. Imaginemos que eso fuera posible, el costo de hacer eso, ese costo que estamos ahorrando porque lo hacen las plantas gratis. Esa es la idea del servicio ambiental. Cada vez que uno tira basura en algún lugar, espera que las bacterias hagan el servicio de descomponerlo y de liberar los elementos básicos y destruir la materia orgánica. Si no lo hiciera, lo tenemos que hacer nosotros. Hay una serie de servicios así poco evidentes, pero que sin embargo son fundamentales. Cada vez que se termina una cosecha y cae toda la materia verde al piso, suelo, para que el nitrógeno y el fósforo que haya ahí pueda volver a ser tomado por una planta, hay que descomponerlo, porque está en ese momento una forma química que la planta no lo puede tomar. Eso lo hacen las bacterias. Si no tuviéramos bacterias, lo tendríamos que hacer nosotros. Entonces, la idea fundamental es que hay una serie de costos no percibidos en los cuales nosotros asumimos que están garantizados y no están. Si nosotros llegáramos a contaminar lo suficiente el agua del mar, podríamos bajar la cantidad de algas a un nivel en que no fuera posible hacer el ciclado de todo el CO2 que estamos produciendo, sobre todo en la ciudad. O sea, no estamos hablando de lo que parece muy teórico, estamos hablando de cosas que son posibles. Hoy en día son improbables, pero no dejan de ser posibles. Y la otra cuestión es que todos estos procesos de la interrupción de servicios ambientales es que no es que nos vamos a ir dando cuenta de a poco. Hay procesos que son de todo o nada. O sea que puede no pasar nada y de golpe pasar todo. Digamos, para darle una idea, cuando ustedes calientan agua, el agua se calienta y sigue siendo un líquido, pero subió un grado más de 100 y es vapor. Hubo un cambio total en algo que no nos había avisado. No es que nos íbamos dando cuenta de que cada vez hervía más. Un punto no hierve, el punto siguiente hierve. Los gases y el balance atmosférico, más el calentamiento global, no están en una situación estable. Y nadie entiende bien qué puede pasar, pero sí puede haber procesos continuos. Bueno, todo eso para hablar de los... La otra cuestión con los servicios de los humedales está en la retención de contaminantes. Los lagos en muchos lugares, los humedales reciben agua contaminada y de alguna manera o se fija en el sustrato o se fijan las plantas, a veces se pueden cortar las plantas y recuperar o sacar del medio, pero evitan que lleguen directamente, por ejemplo, a los lagos. Y en eso es muy importante hablar con respecto al lago San Roque. Una cuestión contraintuitiva, es decir, que parece no ser tan obvio, es que el tratamiento normal del agua que se hace en todas las ciudades
es un tratamiento que se llama primario. El tratamiento primario mata las bacterias, elimina los virus y elimina la materia, digamos, en suspensión. Pero no elimina el nitrógeno y el fósforo que vienen allí. El nitrógeno y el fósforo llegan a los lagos y es ahí donde tenemos los florecimientos de algas y demás. Hay una idea que yo leo en los diarios de que si se instalara tratamiento de aguas se resolvería el problema. No es. Es mucho más complicado. Yo he estado, por ejemplo, en lagos en Japón que abastecían a 10, 12 millones de personas, en los cuales la obsesión de no dejar nutrientes entrar al lago es tan importante que toda la periferia del lago tiene una calle en la cual el agua de lluvia que viene de la ciudad se recoge, pero no se trata primero y después se la deja ir. Y donde toda la gente de la orilla de los lagos no puede usar nada más que ciertos tipos de jabón, cierta cantidad, y tiene un control estrictísimo sobre lo que sale de cada cocina. Bueno, así han logrado que a pesar de que haya una densidad de población muy alta, todavía ellos invitan a uno a tomar agua del lago sin ningún problema. Pero requiere entender que el problema son los nutrientes, nitrógeno y fósforo. Y si hay mucho nitrógeno y fósforo, las plantas se sienten muy bien, van a producir más, esa gran cantidad después va a caer al fondo y se va a descomponer. Cuando se descomponga, las bacterias van a tomar todo el oxígeno posible y van a dejar el sistema sin oxígeno. Cuando no hay oxígeno, entonces las bacterias recurren a respirar otros elementos. Son ciclos químicos complicados pero importantes, y respiran, por ejemplo, azufre. Es decir, combinan no con el hidrógeno, sino con el azufre. Y de ahí el olor a huevos podridos característico de los lagos en primavera, cuando toda esa biomasa está empezando a ser procesada por las bacterias. Yo creo que una de las grandes cosas que habría que hacer es darle a los chicos en los colegios secundarios de Carlos Paz la química del lago, aunque sea puesto en forma simple, porque si no esos conceptos no entran, pues son fundamentales. En resumen, si entró nitrógeno y fósforo, aunque el agua esté limpia, hay problema. Y capturar el nitrógeno y el fósforo es bastante difícil, porque hay que hacer... hay ciudades del mundo que tienen el tratamiento que se llama terciario, que retienen los nutrientes, pero es carísimo. Es allí donde muchas ciudades, Madrid es una de ellas, están usando lagunas, humedales, para capturar, porque entra ahí el nutriente, crecen plantas, ellos las plantas la cosechan y la usan después para abono en algún otro lugar, y entonces el fósforo y el nitrógeno vuelven al suelo, pero no van al agua. Hay mucho de creatividad en ese asunto para hacer, pero es fundamental incorporar la idea de que eso sí, no hay otra manera. Yo creo que una cosa que lleva a una falsa tranquilidad es pensar que tratando aguas con el tratamiento primario se va a eliminar el problema de exceso de nutrientes en los lagos. Eso es así. Bueno, de nuevo esto, los bienes que pueden proveer los humedales son pesca, caza y recreación, recursos forrajeros, transportes, etc. Y hay algunos muy interesantes también que hoy en día se están empezando a usar, que son estos. En algunos humedales existen bacterias que resisten condiciones muy, muy adversas. Por ejemplo, en Mar Chiquita, después van a ver una foto, hay bacterias que pueden vivir con 300 gramos de sal por litro. ¿Sí? Un litro de agua le ponen 300 gramos y todavía ellas están funcionando ahí. En otros lugares, en otros humedales, también en donde hay termas, hay organismos que pueden vivir a muy alta temperatura, 80, 90 grados, bacterias. Bueno, todo eso la NASA lo está estudiando a fondo, porque si fuéramos a colonizar Marte, ese es el tipo de organismo que tenemos que llevar para crear ecosistemas artificiales ahí. Entonces, bueno, otra vez un ejemplo de que la biodiversidad es como una enorme biblioteca en que no hemos leído todos los libros que
que lean, ¿no? Pero en resumen, hay una serie de bienes y recursos que proveen los humedales. Y bueno, los servicios ambientales ya hablamos algo, pero a veces pueden ser utilizados como reguladores de inundaciones. Una de las manías que entraron en los años, la mitad del siglo XX, fue que los ríos había que corregirlos, canalizarlos, organizarlos, todos los ingenieros se formaban así. ¿Y qué pasó? Después, por ejemplo, el Mississippi un día se inundó, salió de cauce y hizo más desastre de lo que podían imaginarse en términos de costo por mucho tiempo. El Danubio también tenía ese problema. Y el mismo, todas las grandes obras hidráulicas de Estados Unidos las hacía el cuerpo de ingenieros del ejército, el Army Corps, y ellos hicieron todas esas canalizaciones. Ahora el mismo Army Corps está trabajando en descanalizar un montón de ríos para dejarlos volver otra vez salvajes. Y el Danubio tiene buena parte, sobre todo en Austria, que se ha vuelto al mismo sistema. Entonces, si se le deja una planicie donde puede moverse, en las inundaciones tiene un buffer, un amortiguador. En muchos casos, cuando hay áreas inundables, eso aumenta la producción de peces. ¿Por qué? Por ejemplo, el caso clásico del Paraná. El Paraná antes se inundaba 2 veces por año. Ahora con todas las presas tiembla, digamos, nada más la gráfica no está bien definida. Pero cuando venía la gran inundación de verano, los peces iban a los bañados de las islas y ahí dejaban huevos. Y cuando se retiraba quedaban madrejones y lagunas donde crecían los pececitos. Y si estaban en el cauce principal se los comían los dorados y todos los peces grandes. Una vez que ese ciclo se interrumpe y que se canaliza